notábamos, y seguramente usted lo hizo también en la cortinilla de entrada, la anemia crónica, la leucemia. Yo creo que es parte de la pregunta que habíamos dejado en el aire antes de irnos al espacio comercial en relación a en qué caso se da el trasplante de médula ósea, para qué enfermedades. ¿Cuáles serían las indicaciones, no? Bueno, existen enfermedades malignas y enfermedades no malignas. En general son aquellas que afectan directamente a la médula ósea o algunos otros tumores malignos sólidos que son tan grandes que necesitan un tratamiento de quimioterapia que llevaría toda la médula ósea y necesitaría volver a producirse. Entonces estamos hablando de leucemias, leucemias linfocíticas o mieloblásticas. ¿Qué es eso? A ver, son leucemias que se originan en el linfocito o en los neutrófilos o las células granulocíticas, que son las que defienden. Ya me hizo el favor de ampliar mis dudas. Sí, ¿verdad? Porque me quedé así ¿Qué como, es eso, verdad? ¿cuáles son las células linfocíticas? Bueno, las células blancas, las que nos defienden, se dividen en dos familias, digamos así. Las células granulocíticas, porque su núcleo tiene como más granitos, son de más formas, y los linfocitos, que su núcleo es más redondito. Y su función es diferente, porque los linfocitos nos defienden generalmente de virus, y para reconocer las mismas células que tenemos nosotros en el organismo, y los granulocitos nos defienden generalmente de bacterias. Pero ambos nos defienden. Ambos nos defienden. A final de cuentas. Y estos terminan afectados, no necesariamente porque la médula ósea esté afectada, sino por los tratamientos. En uno de los casos, sí, pero en las leucemias, ahí se genera el cáncer. Esas células reciben dos tipos diferentes de mutaciones, empiezan a producirse como loquitas, y haga de cuenta que si queremos que la ciudad funcione con puros bebés, el cáncer o las leucemias son puras células inmaduras que no hacen las funciones que deben de hacer en el organismo. Incluso invaden la médula ósea y hacen que no se produzcan las plaquetas, las células rojas. Entonces se les da tratamiento con quimioterapia para intentarlas controlar. Ahora hay que decir algo bien importante, la mayoría de las leucemias linfoblásticas en niños se curan con la pura quimioterapia, hablamos acerca del 70%. El 30% restante, que tiene características de muy mal pronóstico o mal pronóstico desde el ingreso, esas son las que se indican para trasplante. Quiero decir que las leucemias generalmente se van a curar con pura quimioterapia y solo un 30% van a requerir lo que es el trasplante. Ahora, en niños, hablando de niños. Yo a lo mejor había entendido mal, pero en cualquier caso de tratamiento radical, quimioterapia, radioterapia, radiología, perdón, sí, ¿verdad? Sí, se le dice radioterapia. Radioterapia. Sí. Hay que rescatar un poquito la médula ósea, aunque no sea esta el área afectada, porque se puede afectar con el tratamiento. Hablando de trasplante de médula ósea, sí, por ejemplo, en algunos tumores sólidos, como el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing y otros tumores sólidos que necesitas para poderlo eliminar, dar una quimio o una radioterapia muy fuerte, entonces necesitas regresarle al mismo individuo su médula ósea. O sea, aquí entramos en una división también de qué tipo de trasplante, ¿no? Puede ser un trasplante que tú mismo te dones la médula, donde se va a llamar autólogo, y un trasplante que se llama alogénico, en el que vas a recibir la médula de otra persona. Pues, si es tu gemelo... ¿Cuál es el índice? Es decir, ¿cuántos son de la propia médula de autólogos y cuántos son? La mayoría son halogénicos por el tipo de indicación en nuestro hospital, pero los autólogos también se pueden llegar a dar en tumores sólidos. Sería más o menos un 30 contra un 70 aproximadamente. ¿Y en todos los casos el procedimiento es largo o es rápido del trasplante? Depende del caso. Sí necesita mucha preparación y estar bien seguros de las cosas. Nos estamos brincando así un poquito, pero hay que investigar primero que el que va a recibir la médula no tenga ningún proceso infeccioso y que la enfermedad esté remitida, ya sea leucemia o sea el tumor sólido, que esté en su mejor momento. ¿Para qué? Para que tenga el trasplante mayor oportunidad de ofrecerle la curación al paciente. A ver, esto significa entonces que no cualquiera es candidato para un trasplante de médula ósea. No cualquiera es candidato. Como número uno, quisiera recalcar que no todas las leucemias. La mayor parte de las leucemias se van a curar con la pura quimioterapia. Solo las que tienen muy mal pronóstico, las linfocíticas, las mieloblásticas con mal pronóstico, las granulocíticas crónicas, bueno, esos sí son términos ya más específicos, pero la idea general es que la mayoría se van a curar con quimio, un pequeño porcentaje requieren el trasplante, también tumores sólidos y también enfermedades benignas. Por ejemplo, la aplasia púrea de serie roja, la anemia de Fanconi, aplasias medulares, donde la médula, o sea, para resumirte un poquito, no funciona. Entonces no produce células blancas, no produce células rojas o no produce defensas. Entonces imagínate que una persona que no tiene un cáncer, pero ante cualquier cosita se va a infectar o ante cualquier cosita tiene que estarse transfundiendo o que va a estar sangrando, pues requiere este procedimiento que es lo único que la curaría. A ver, entonces, el trasplante de médula ósea
no necesariamente se da en el caso de cánceres. Exactamente, no necesariamente. Aunque es lo más recurrente, lo más frecuente. Es lo más frecuente, mas no es lo único, exactamente. ¿Qué le parece, doctora, si vamos a ver este testimonio y seguimos hablando de este asunto que la verdad en que preguntas una cosa y te salen 20 preguntas más, ¿no? Vamos a ver este testimonio. Tuve leucemia granulocítica crónica. Me hicieron un trasplante de médula ósea. En sí no tenía muchos síntomas, nada más me empezó a crecer el estómago. Fui a un chequeo y vieron que era el vaso. Entonces me hicieron una biopsia de médula y ahí salió que tenía leucemia, por lo que me necesitaba hacerme un trasplante de médula. Un año para que me trasplantaran. En el año estuve con tratamiento y ya llegué me diagnosticaron en el civil viejito y cuando llegué a este hospital al mes me internaron para trasplantarme. Estuve unos días con quimioterapia y después ya me ingresaron en la unidad de trasplante y mi hermano me donó la médula. Tardó aproximadamente un mes para que estuviera todo listo. Pues fue un proceso largo y pues difícil. Mucho tiempo estuve internada y como te quitan todo tu sistema inmunológico está deprimido, pues tiene uno muchas infecciones y por eso pasé casi todo el año siguiente aquí internada, iba y regresaba, pero afortunadamente ya he estado mejor. Los últimos 2 o 3 años han sido mejores. Ahorita vengo a revisión cada 6 meses. Bueno, yo siempre pensé positivo. Yo creo que pensar positivo es lo mejor que hay. Y nunca perdí la esperanza de que se me pudiera quitar la enfermedad. Y pues tener paciencia. Es muy importante tener paciencia en estos casos. Y afortunadamente el peligro de rechazo ya pasó.